dar la semblanza el día de hoy. El día de hoy tenemos como invitado al licenciado Guillermo Fernández Villalobos. Daré pequeña lectura a su semblanza de todo su currículum y darles las gracias también por haberse conectado el día de hoy. Les hago un pequeño paréntesis. El día de hoy será la última charla jurídica que tendremos antes del periodo vacacional. Les hago mención que el mes de julio no habrá charlas jurídicas ni cátedras ANADE durante todo el mes de julio, pero retomaremos otra vez las charlas jurídicas y las cátedras cuando inicien los periodos escolares de nueva cuenta, y de las charlas jurídicas sí las vamos a retomar a partir del 1 de agosto, ¿no? También comentarles que aún y cuando sea el periodo vacacional, todos sabemos que el mes de julio pues, es un mes especial para los abogados. El día 12 celebramos el Día del Abogado y a nadie nunca ha dejado de ese día dejar de mencionarlo o hacer algo en específico. Se complica un poco por la cuestión vacacional. Muchos de los abogados pues salimos con nuestras familias fuera de la ciudad a tomar vacaciones. Sin embargo, sí no queremos dejar pasar el día y les vamos a hacer llegar una invitación el día de hoy. Queremos hacer un brindis el día 12 de julio, no dejar pasar ese día en blanco. Tijuana tendrá un evento y nosotros tendremos otro evento aquí en Mexicali. En realidad un evento muy sencillo aquí en Mexicali, únicamente será un brindis con un vino y partir un pastel ahí conmemorando el Día del Abogado, y entregaremos tanto en Mexicali como en Tijuana un pequeño obsequio para los abogados. Será una sorpresa. Así que los estaremos esperando. Va a ser aquí en el Salón de Eventos de las Campanas, y Tijuana también tendrá su propio evento que también yo creo que a más tarde el día de mañana les hará llegar su invitación, que consiste en los cuales también ahí se les hará entrega de un pequeño obsequio por parte de ANADE a todos los abogados, para darle la importancia que tienen que tener ese día para nosotros, ¿no? Y no dejarlo pasar en vano únicamente por las vacaciones, ¿no? Y por ahí probablemente también el mes de julio, aunque sea un mes de vacaciones, probablemente y estamos viendo la posibilidad de hacer una degustación de vino, ¿no? Pero se les informará en su momento, más que todo serían como eventos sociales, ¿no? Regresando al tema del día de hoy, tenemos al licenciado Guillermo Fernández Villalobos. Actualmente se desempeña como encargado de servicios intergubernamentales del Departamento de Manutención a Menores para el Condado Imperial. Igual, bajo este cargo, el señor Fernández ha sido un elemento esencial para el desarrollo de programas de trabajo con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California, Consulado de México en Calexico, California, Tribunal Superior de California para el Condado Imperial y el Poder Judicial del Estado de California, para simplificar la transmisión y el procesamiento de solicitudes internacionales de pensión alimenticia a fin de asistir de una forma pronta y expedita a aquellas familias que requieran de estos servicios. El licenciado Fernández frecuentemente proporciona capacitaciones en materia de legislación, litigio estadounidense y cartas rogatorias al personal del DIF, Poder Judicial del Estado de Baja California, Tribunal Superior de California para el Condado de San Diego y el Departamento de Derecho de Familia de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Igualmente ha presentado estos temas ante la Asociación Nacional de Ejecución y Manutención a Menores de Estados Unidos y la conferencia anual a la Asociación de Directores de Manutención a Menores del Estado de California. Antes de iniciar su colaboración con el Departamento de Manutención a Menores para el Condado Imperial, el señor Fernández fungió como enlace binacional del Tribunal Superior de California en el Condado Imperial, en donde asistió a litigantes autorrepresentados en la elaboración de demandas en procedimientos familiares y de derecho internacional privado, de cartas rogatorias para emplazamientos y obtención de pruebas en el extranjero entre California y Baja California, y solicitudes de restitución internacional de menores conforme al artículo 29 de la Convención de la Haya sobre aspectos civiles de la sustracción ilícita de menores ilegalmente. Igualmente, el señor Fernández asistió al Tribunal Superior de California para el Condado Imperial en la elaboración y celebración de memorandas de entendimiento con el Poder Ejecutivo y Judicial del Estado de Baja California en materia familiar. Asimismo, ha sido conferencista en el Estado de California sobre temas de derecho comparado
cooperación procesal internacional, derecho internacional privado y homologación de sentencias extranjeras, al Concilio Judicial de California y al Departamento de Manutención a Menores del Estado de California, así como también a los tribunales federales del 15º Circuito en Baja California, al Poder Judicial del Estado de Baja California, Subsecretaría de Enlace Jurídico para el Gobierno de Baja California, Colegio de Abogados AC en la ciudad de Mexicali y Tijuana, Baja California. Debido a su desempeño laboral y a la innovación de proyectos fronterizos en materia familiar, el 25 de febrero del año 2009 fue acreedor al premio LAAC en la categoría de Mejor Prestador de Servicios Legales, el cual es otorgado por las Asociaciones Legales de California, y el premio CLEPS, otorgado por la Suprema Corte de Justicia del Estado de California por la implementación del Programa de Justicia Binacional. Antes de colaborar en el Tribunal Superior de California, el licenciado Guillermo Fernández Villalobos laboró por un periodo de 8 años en el Consulado de México en Calexico, California, como empleado auxiliar, desempeñando las actividades en Comento. Dentro de sus actividades académicas es egresado de la Facultad de Derecho, Universidad Autónoma de Baja California. Cuenta con diplomados en materia de protección consular y documentación por la Academia Diplomática del Instituto Matías Romero, maestría en Derecho Comparado por la Universidad Estatal de Arizona. Ha sido impartidor de la materia de Derecho Internacional Privado, Introducción al Sistema Legal Estadounidense, Política Exterior de Estados Unidos en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UABC y Controversias Internacionales por CETIS Universidad. Licenciado Guillermo Fernández, bienvenido, gusto tenerte como expositor y obviamente muy buen amigo de muchos analistas que están el día de hoy presentes. Sin más preámbulo, te paso el micrófono, Guillermo. Muy buenas tardes. Antes de dar inicio a nuestra plática, quiero agradecer al maestro Javier Sánchez Pérez por extenderme la invitación y estar el día de hoy con todos ustedes, amigos, compañeros de generación y abogados postulantes que he tenido el gusto de tratar en nuestra vida profesional. Muchas gracias. Para mí es un placer y un gusto poder estar el día de hoy y dar una plática, compartir información precisamente sobre temas de derecho internacional privado, en este caso como lo es la homologación de sentencias extranjeras. Como lo comentaba el maestro Javier Sánchez Pérez, prácticamente lo que ha sido mi desempeño profesional, si bien se ha enfocado al derecho internacional privado en el área familiar, también contamos con algo con experiencia, lo que viene siendo en el área civil, en el área mercantil, en temas de homologación y ejecución de sentencias. Y el día de hoy no nos vamos a enfocar en una materia específica como lo que es el derecho familiar. Vamos a hablar de la homologación de sentencias extranjeras en general, en temas de derecho civil, juicios ejecutivos mercantiles, y obviamente, ¿por qué no también tocar un tema simplemente de forma general, ejemplos en materia de derecho familiar y civil? Para dar inicio a nuestra plática, quiero plantear un poco lo que va a ser la introducción, ¿no? Últimamente el derecho internacional privado se ha enfocado a 3 problemas de la época. En el derecho familiar internacional se ha enfocado a lo que es el cobro de alimentos a nivel internacional, adopciones internacionales y la sustracción ilícita de menores, ¿no? Sin embargo, sabemos que el objetivo del derecho internacional privado es compartir información de derecho extranjero para la solución de conflictos de leyes y competencia jurisdiccional. Es decir, cuando una situación de hecho se presenta en 2 países con un sistema jurídico diferente o distinto, el derecho internacional privado nos va a ayudar a encontrar la norma que va a regular ese procedimiento. Nos va a ayudar a aclarar lo que es la competencia jurisdiccional y el conflicto de leyes. En el caso de México, esas son las ramas especiales en el estudio del derecho internacional privado, agregando lo que es la nacionalidad y la condición jurídica del extranjero. El derecho internacional privado también cuenta con una área muy especial, que es la denominada la cooperación judicial internacional, el derecho procesal internacional o el derecho internacional procesal. Eso es muy importante. Cuando hablamos nosotros de cooperación judicial internacional, pues obviamente hablamos lo que es exhortos y cartas rogatorias a nivel internacional para efectos de citaciones, notificaciones y emplazamientos en el extranjero.
también se refiere a la obtención de pruebas en materia civil o comercial, o se refiere también a lo que es la homologación y ejecución de sentencias, que es el tema que nos ocupa el día de hoy. El derecho procesal internacional en lo particular, creo que es un tema muy interesante de analizar de forma breve y de una forma general en esta presentación, porque en todo juicio de homologación de sentencias extranjeras hay que recordar que podemos invocar legislación extranjera para resolver conflictos de competencia jurisdiccional o incluso también de aplicación de la ley extranjera, ¿no? Y el derecho procesal internacional nos va a ayudar en eso. El derecho internacional procesal es otro tema aparte. Por lo general tendemos a confundir el derecho procesal internacional con el derecho internacional procesal y vemos que son dos temas totalmente diferentes. El derecho internacional procesal es autónomo, tiene sus propias normas y sus propios procedimientos para la resolución de conflictos. Un ejemplo podemos citar lo que es el TEMEC, el Tratado Canadá, México y Estados Unidos. Este tratado contempla sus propios mecanismos para la solución de controversias y eso es un ejemplo claro de lo que viene siendo el derecho internacional procesal. Si hay una disputa bajo el TEMEC, pues el mismo TEMEC contiene un apartado de solución de controversias mediante el uso de medios alternativos, como lo que es la negociación, la conciliación, el arbitraje, ¿sí? Entre otros. Entonces es muy importante aclarar que el derecho procesal internacional y el derecho internacional procesal son muy diferentes. Durante esta presentación, el objetivo es, vamos a hablar de derecho comparado. Vamos a ver que, si bien nosotros ya sabemos que en México proviene su derecho, su sistema legal, viene de lo que es el derecho romano, un derecho civil. Estados Unidos viene de lo que es el common law o el derecho común. Y es importante saber que si bien son sistemas jurídicos totalmente diferentes, hay muchas similitudes, que es lo que nos ayuda a llevar a cabo una aplicación extraterritorial y efectiva de una ley extranjera en otro país. Aquí en esta presentación no nos vamos a enfocar en cuanto a las diferencias de un sistema legal como el derecho civil o el common law. Más bien vamos a analizar las similitudes y cómo nos pueden ayudar para lograr una aplicación efectiva de una ley extranjera o de una resolución extranjera. También vamos a analizar el principio de reciprocidad internacional en la homologación de sentencias extranjeras. Por lo general, nosotros, cuando hablamos de la aplicación extraterritorial de la ley, mencionamos, o la literatura, lo que viene siendo la teoría, nos dice que hay dos formas de aplicar una ley extranjera, ¿no?, en territorio mexicano. Y esas opciones es un punto de vista objetivo y uno subjetivo. El objetivo es cuando hay una celebración de un tratado internacional y dos o más estados o países forman parte de ese tratado, pues ese tratado internacional nos va a establecer el procedimiento a seguir para llevar a cabo una homologación de una sentencia extranjera entre los estados partes. Pero subjetivamente es cuando no hay un tratado internacional y se aplica esa legislación o esa resolución extranjera en base a los procedimientos establecidos por la ley de un estado receptor. Y es ahí donde entran los principios que rigen el derecho internacional privado, o en este caso lo que es la reciprocidad internacional para lo que es la homologación y ejecución de sentencias penales en caso de que no haya un tratado que nos brinde o que nos rija ese procedimiento. Atendemos a lo que es al principio de reciprocidad internacional. Y también vamos a ver lo que es establecer la diferencia de un procedimiento de homologación de sentencias extranjeras en base a nuestro Código Federal de Procedimientos Civiles y el de reconocimiento de una resolución extranjera, el cual es contemplado por las legislaciones procesales de las entidades federativas que forman parte, que integran lo que es la República Mexicana. Si hablamos de tratados internacionales, obviamente vamos a mencionar los siguientes, ¿no? Lo que es la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, el Convenio de La Haya del 1 de febrero de 1971 sobre reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras en materia civil y comercial,
El Convenio de Nueva York de 1958 sobre el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros en la ONU, la Convención Interamericana sobre competencia en la esfera internacional para la eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras y la Convención Interamericana sobre exhortos y cartas rogatorias de 1975, firmado en la ciudad de Panamá, en Panamá, por parte de la Organización de Estados Americanos. Como pueden observar, estos son los tratados internacionales que regulan la homologación de sentencias extranjeras. Pero lo importante es que ni México ni Estados Unidos, bueno, en el caso de Estados Unidos, es signatario de ninguno de estos tratados internacionales. De ahí que la homologación y ejecución de sentencias extranjeras entre México y Estados Unidos atiende a lo que es la reciprocidad internacional. Es muy poco lo que se ha escrito sobre reciprocidad internacional. Por lo general, cuando nosotros hablamos de la reciprocidad internacional y pedimos o buscamos una definición, es algo complicado, ¿no? Recuerdo que en una ocasión me comentaron, licenciado, lo que pasa es que yo llevé a cabo un procedimiento de una carta rogatoria de México, de la ciudad de Tijuana, y la quise homologar y ejecutar en el estado de Nevada, pero no fueron recíprocos, ¿no? Entonces, lo primero que le pregunté, le dije, disculpa, compañero, pero ¿qué entiendes por reciprocidad? Porque si partimos desde el concepto de que recíproco significa, si tú lo haces, yo lo hago, pues es incompleto lo que quiere dar a entender el principio de reciprocidad internacional, porque si bien uno puede tener la voluntad de ser recíproco, probablemente nuestra legislación no lo permita, y es ahí donde tenemos que analizar qué es lo que se puede, en qué casos se puede ser recíproco, cómo se puede demostrar la reciprocidad internacional y por qué la importancia de demostrar que existe reciprocidad internacional. Los términos legales que más comúnmente se utilizan en materia de homologación. Al principio de la plática comentaba que si bien México y Estados Unidos, sus sistemas legales vienen de sus procedimientos jurídicos y su sistema legal vienen de diferentes sistemas, México siendo del derecho civil, derecho romano, Estados Unidos del common law, es muy importante ver la diferencia en cuanto a los términos legales, ya que un término legal puede tener un significado distinto y lo que viene siendo los diferentes términos legales pueden tener un efecto jurídico similar. De ahí que es importante identificar los términos legales en materia de homologación. Y les voy a dar un ejemplo. En derecho internacional público y en derecho internacional privado, nosotros siempre vamos a encontrar el término exequatur. En derecho internacional privado, el exequatur se refiere al procedimiento de homologación y ejecución de sentencias extranjeras. En derecho internacional público, el exequatur es el permiso, las cartas credenciales que otorga un país receptor a un diplomático de un país extranjero para efecto de que pueda desempeñar sus funciones consulares o diplomáticas, dependiendo de la asignación que le dé la Secretaría de Estado correspondiente. Ahí, como nosotros podemos ver, es un mismo término legal que tiene un significado distinto. Lo mismo sucede en materia de homologación de sentencias extranjeras cuando hablamos de países que tienen un sistema legal totalmente distinto. Para verlos, entramos a analizar lo que vienen siendo los términos legales. En Estados Unidos, una parte demandante o una parte actora se le conoce como petitioner y plaintiff. El término plaintiff usualmente se utiliza para casos penales. Respondent equivale a lo que en México viene siendo el demandado. Letter rogatory o letter of request es lo que en México se conoce como una carta rogatoria o un oficio exhortatorio. Hay que recordar que cartas rogatorias y oficios exhortatorios en base a la Convención Interamericana sobre exhortos y cartas rogatorias, el significado es el mismo. Nosotros sabemos que a nivel estatal, una carta rogatoria y un oficio exhortatorio tienen connotaciones totalmente diferentes. Proof of Service of Summons equivale a lo que es el comprobante de emplazamiento. Lo que es el término jurisdiction and venue, en México es lo que conocemos como competencia. En Estados Unidos, lo que es un Registration and Enforcement of Foreign Order, en México se le conoce como la homologación y ejecución de sentencia extranjera.
El apostille viene siendo la apostilla, que es el documento que es otorgado por las Secretarías Generales de Gobierno de aquellos países que forman parte de la Convención de la Haya sobre el requisito, sobre la supresión al requisito de legalización, y que nace la apostilla, y que simplemente significa autenticar o certificar que el funcionario que firma en una sentencia judicial o que emite un poder o que emite a cualquier otro documento público está en facultades para hacerlo. Final Judgment Non-Proton, en México se le conoce como una sentencia definitiva y que ha causado ejecutoria. Este término legal, Final Judgment Non-Proton, es importantísimo que venga señalado o mencionado en todas las sentencias provenientes de Estados Unidos. Motion se le conoce como incidente en México. Process Server viene siendo lo que es lo equivalente a un actuario. Law Clerk es un secretario de acuerdos. Judge, obviamente, es un juez. Y Filing Clerk Office es lo que corresponde o el equivalente a nuestra oficialidad de partes. ¿Por qué estos 10 o 15 términos que tenemos aquí? Nosotros cada vez que vamos a iniciar un procedimiento de homologación y anexemos a nuestro incidente una copia de la sentencia extranjera y de la carta rogatoria en la que se solicite la homologación, estos van a ser los términos legales que se van a venir plasmados en el documento extranjero. Si nosotros tenemos una orden judicial emitida por un tribunal superior de California, al momento de redactar la carta rogatoria, nosotros vamos a ver que en el antecedente del caso, en la carta rogatoria, se va a utilizar toda esta terminología, y es de nuestro interés cerciorarnos de que el término que se está utilizando es el homólogo o el equivalente en México para efectos de que al momento en que se vaya a llevar a cabo la ejecución de la sentencia extranjera. La reciprocidad internacional. Ahorita comentábamos que es muy poco lo que se ha escrito de lo que la reciprocidad internacional. Realmente yo nada más he encontrado 3 libros en los que se hable y se explique lo que viene siendo la reciprocidad internacional. Nosotros, si leemos nuestro Código Federal de Procedimientos Civiles o incluso nuestra legislación procesal estatal, refiriéndome en el caso particular de Baja California o de cualquier otra entidad federativa de México, nos vamos a dar cuenta que tratándose de aplicación del derecho extranjero, de sentencias o de procedimientos de homologación de sentencias extranjeras, se utiliza la siguiente frase, ¿no? O el siguiente enunciado: a falta de un tratado internacional, se regirá en base a la reciprocidad internacional. ¿Pero qué es el principio de reciprocidad internacional? Es nada más y nada menos que es la costumbre de un Estado que concede a otro un trato semejante al que recibe él con base en la cooperación internacional. La teoría de la reciprocidad postula que los tribunales del país A deben de reconocer y hacer cumplir la sentencia del país B si y solo si el país B está preparado para ofrecer un reconocimiento y ejecución similar a las asistencias del país A. Y esto es algo muy importante, y lo comentaba hace unos minutos. Si nosotros queremos homologar una sentencia extranjera en territorio mexicano, lo que primero tenemos que demostrar es que Estados Unidos es un país recíproco, es un país similar o es un país, perdón, que tiene un procedimiento similar al de México para la homologación y ejecución de sentencias penales. De ahí que cada vez que nosotros vayamos a homologar o iniciar un procedimiento de homologación de sentencia extranjera, es importante que demostremos que haya reciprocidad internacional. Con la reciprocidad internacional, las leyes procesales del país receptor son los que establecerán los estándares para el reconocimiento. Esto es algo bien importante. Nosotros, si analizamos un tratado internacional sobre homologación y ejecución de sentencias o laudos arbitrales extranjeros, nos vamos a dar cuenta que el derecho internacional privado nos remite a la legislación procesal. Es decir, si México y Argentina forman parte de la Convención Interamericana para Homologación de Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, ese tratado va a establecer cuáles son los requisitos
Y en su último punto nos va a decir, el proceso de homologación y ejecución se va a llevar conforme a la legislación procesal del estado receptor del país en el que te encuentres. ¿Esto qué nos quiere decir o por qué es esto? Hay que recordar que el derecho internacional privado está integrado por normas de derecho interno y por normas de derecho convencional, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos dice? Que antes de celebrar un tratado internacional en un tema, ya sea de homologación y ejecución de sentencias penales, debemos de verificar que haya un procedimiento que rija la homologación, que establece los pasos para llevar a cabo una homologación efectiva. De ahí que nosotros, al iniciar un procedimiento de homologación de una sentencia de California en territorio mexicano, tenemos que demostrar que Estados Unidos es igualmente recíproco. ¿Y cómo podemos demostrar esa información? Ahorita lo vamos a ver. Guillermo. Si se busca la homologación, es decir, la ejecución coactiva, una carta rogatoria debe cumplir con las reglas establecidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles de México. Aquí un Guillermo, punto, una aclaración muy importante. licenciado Guillermo, me están Sí, pidiendo a ver si pudieras hacer la pantalla completa de la presentación. claro que sí. Listo. Gracias. Y esto es muy importante, ¿no? Cuando hablamos de cartas rogatorias, hay que recordar en trámites de homologación y ejecución de sentencias, tengo varios compañeros que me han dicho, oye, Guillermo, nada más un comentario. Una carta rogatoria no se puede homologar ni se puede ejecutar. Y es cierto, tienen razón, totalmente de acuerdo. Hay que, hay que distinguir que una carta rogatoria simplemente es una comunicación de un juez a otro juez extranjero solicitando el desahogo de una actuación procesal, ya sea como una citación, notificación, obtención de pruebas en el extranjero o, en su caso, homologación y ejecución. A la carta rogatoria hay que recordar que se le tiene que anexar una copia certificada de la sentencia extranjera, que es realmente el instrumento que se va a homologar y ejecutar. Sí, nunca es la carta rogatoria nada más, es simplemente lo que se homologa es la sentencia definitiva extranjera. En México, el Código Federal de Procedimientos Civiles contempla el procedimiento para la homologación y ejecución de sentencias extranjeras, el cual da origen en la vía incidental y que da inicio con el artículo 549 al 577 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Quiero mostrarles esta tesis que es muy interesante. Sentencias dictadas en el extranjero. Su reconocimiento y posterior ejecución no requieren de un instrumento internacional celebrado entre la nación de donde provienen y los Estados Unidos mexicanos. Esta tesis es muy interesante porque viene a reforzar lo que les comentaba en un inicio. El derecho internacional privado, como está formado, integrado por normas de derecho interno y de derecho convencional, a final de cuentas, en temas de homologación y ejecución de sentencias extranjeras, independientemente de que haya un tratado internacional, el mismo tratado internacional somete el procedimiento de homologación a los requisitos y lineamientos y procedimientos establecidos por la legislación procesal interna del país receptor o del país en el que vamos a llevar a cabo ese procedimiento de homologación. Continuando con el tema, con nuestra presentación, okay. La reciprocidad internacional entre México y Estados Unidos. ¿Cómo nosotros podemos ver que hay reciprocidad internacional entre México y Estados Unidos? Esto es un tema muy interesante porque estamos hablando de una prueba en el extranjero, de obtención en el extranjero. Pero la reciprocidad internacional entre México y Estados Unidos existe a nivel federal. En Estados Unidos, lo que es la Constitución Política de Estados Unidos en el artículo 4 y la Constitución Política de México en el artículo 121 hablan de la cláusula de entera fe y crédito de los actos realizados entre entidades federativas y con países y de los actos provenientes del extranjero. El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de California, el artículo 1913, establece que todas las sentencias dictadas por un país extranjero son homologables y ejecutables en el Estado de California, siempre y cuando se cumplan con ciertos requisitos que ahorita vamos a entrar a analizar de fondo.
El Código Federal de Procedimientos Civiles, lo comentábamos, desde el artículo 549 al 571, establece el procedimiento de homologación de sentencias extranjeras que inicia en la vía incidental. Y ojo, ¿cuál es la diferencia entre un incidente de homologación en base al Código Federal de Procedimientos Civiles y un procedimiento de reconocimiento de una sentencia extranjera conforme a la legislación procesal de una entidad federativa, sea Sonora, Baja California, Chihuahua, que el incidente de homologación se va a presentar en todos aquellos actos que requieran una ejecución coactiva, es decir, que se garantice el pago de un adeudo o de una cantidad. Y los procedimientos establecidos por los códigos de procedimientos civiles de las entidades federativas es cuando se tiene que llevar a cabo un acto que no requiera una ejecución coactiva. Un ejemplo, si nosotros tenemos tenemos una sentencia de divorcio, ¿no? Ahora sí, yéndonos a la materia familiar, y queremos que se inscriba el divorcio en el registro civil de Baja California, en la ciudad de Mexicali, porque el matrimonio se vivió en la ciudad de Mexicali, Baja California. Bueno, ese es un procedimiento que no requiere una ejecución coactiva, es simplemente un procedimiento que requiere un reconocimiento para llevar a cabo la anotación en un acta del registro civil y quede por concluido ya un trámite que pasó de ser judicial a un trámite administrativo. En Estados Unidos, en el estado de California, encontramos lo que es el Uniform Foreign Money Claims Act. Este es el acta uniforme, de asuntos monetarios extranjeros. Esta acta es un acta federal que fue emitida por lo que fue la Comisión de Derecho Uniforme del Congreso de los Estados Unidos y que fue adoptada por todas las entidades federativas de los Estados Unidos. Esta acta se encuentra contemplada en el estado de California del artículo 1716 al 1724 y es prácticamente el que faculta, es el acta que establece cuáles son los lineamientos para poder llevar a cabo una homologación y ejecución de sentencias provenientes de México, ya sea derivada de juicios ejecutivos mercantiles o de alguna otra acción monetaria, ¿no? Donde se deba de llevar a cabo o de un laudo extranjero, ¿no? Esa acta, como les comento, ustedes la van a encontrar en la legislación de Arizona, en la legislación de Nevada, en el estado de Oregon, solamente que en artículos diferentes, pero el nombre es el mismo. Hablando de custodias, de homologación de órdenes de custodia o de sentencias de custodia, pues encontramos un acta federal que es el Uniform Child Custody Jurisdiction Enforcement Act. Este acta igualmente fue emitida por la Comisión de Derecho Uniforme del Congreso de los Estados Unidos y fue adoptada por todas las entidades federativas de la Unión Americana, ¿no? En materia de alimentos encontramos lo que es UIPSA o lo que se conoce como Uniform Interstate Family Support Act. Es el acta federal adoptada por las entidades federativas de Estados Unidos que regula el cobro de pensiones alimenticias entre Estados Unidos y países extranjeros. Encontramos también el acta uniforme para el reconocimiento de divorcios. Esta acta igualmente es un documento federal adoptado por las entidades federativas de los Estados Unidos que establece qué requisitos deben de cumplir los divorcios o las sentencias de divorcios dictadas en el extranjero para que surtan efectos jurídicos en territorio estadounidense, y también lo que es el acta interestatal e internacional de pruebas. Esta acta federal igualmente fue adoptada por todas las entidades federativas de los Estados Unidos y es el documento que nos va a permitir a nosotros desahogar cartas rogatorias para la obtención de pruebas en el extranjero. Es decir, si nosotros tenemos un laudo contra una empresa o tenemos lo que viene siendo una sentencia derivada de un juicio ejecutivo mercantil y queremos llevar la homologación y el cobro en Estados Unidos, esta acta es la que nos va a permitir investigar ante las instituciones financieras de los Estados Unidos cuál es el saldo que tiene un deudor, cuánto viene siendo sus ingresos provenientes de su fuente de trabajo, obtención de declaraciones fiscales a través del IRS, lo que viene siendo el equivalente a
al SAT, ¿no? En México, y son así cómo se demuestra lo que es la reciprocidad internacional entre México y Estados Unidos. Y podemos ver que en materia de homologación y ejecución de sentencias extranjeras, México y Estados Unidos son recíprocos. México, porque contiene un Código Federal de Procedimientos Civiles que regula de forma general la homologación y ejecución de sentencias extranjeras, y Estados Unidos, porque con cada acta que tiene para la materia correspondiente, también es homólogo. Y es así que nosotros, al momento de poder de llevar a cabo una homologación en territorio mexicano, tenemos que demostrar que Estados Unidos es igual recíproco y daría un trato similar porque su legislación procesal interna lo permite. ¿Y cómo lo podemos demostrar? Bueno, esto es algo muy interesante. Si nosotros, perdón, ahorita vamos a ver, por lo general antes los consulados de México emitían certificados de leyes extranjeras. A partir del año 2012, los cónsules de México dejaron emitir ese documento por instrucciones de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ese documento realmente lo emitían los cónsules y hacían constar un apartado de la legislación procesal estadounidense que la parte interesada haya solicitado. Es decir, si yo quería demostrar que Estados Unidos era recíproco en materia de juicios ejecutivos mercantiles para la homologación y ejecución de sentencias extranjeras, yo simplemente podía acudir al Consulado de México, pedir un certificado de leyes extranjeras correspondiente al acta uniforme de reclamos monetarios extranjeros. Y el cónsul lo que hacía era imprimía, lo hacía constar en un certificado y yo ya tenía mi prueba documental para demostrar que Estados Unidos era un país recíproco, para el cobro para la homologación y ejecución de sentencias extranjeras en esa materia. A partir del año 2012 que se dejó de emitir ese documento, muchos compañeros me han preguntado, Guillermo, ¿qué se puede hacer? Muy sencillo. Toda esta información, ahorita yo les voy a comentar de dónde se puede obtener, prácticamente desde la página del Congreso del Estado de California, y toda la información que se baja de ahí ya es material electrónico autenticado por el mismo Congreso del Estado de California. Esta legislación, esta acta federal de material electrónico igualmente fue adoptada por todas las entidades federativas de los Estados Unidos, de ahí que toda la información que se imprima, al momento de imprimir, sale con un sello que dice material electrónico y autenticado. Ese documento se imprime, se lleva con un notario de California, se certifica, posteriormente se manda a postillar. Una vez que se recibe, se hacen las traducciones correspondientes y se presentan junto con nuestra acción con nuestro incidente de homologación y ejecución de sentencias. ¿Cuáles son los requisitos para reconocer y ejecutar una sentencia proveniente de Estados Unidos? Relacionadas con el proceso extranjero, pues que conoció y resolvió un juez competente. Y esto es algo muy importante. Me ha tocado ver mucho, la competencia es un tema importantísimo en materia de homologación y ejecución de sentencias. Si nosotros analizamos el Código Federal de Procedimientos Civiles, vamos a observar que el código dice, incluso en los procedimientos de reconocimiento contemplado por las legislaciones procesales de las entidades federativas de México, establecen que no se procede en los procedimientos de homologación, no procede ni el recurso de apelación ni el recurso de amparo, pero hay que distinguir y que solamente el juez se va a abocar a que se cumplan las formalidades de la legislación mexicana para que ese documento extranjero tenga validez en territorio mexicano. ¿Y cuáles son esas? Que vengan apostilladas, que sea una sentencia definitiva, el comprobante de emplazamiento, es decir, que se le haya dado la oportunidad a esa persona de haber sido oída y vencida en juicio mediante la aportación de pruebas y argumentaciones legales, ¿sí? Y que no exista un juicio similar en el país o de la misma naturaleza en el país que intentamos nosotros homologar. Prácticamente eso es lo que nos dice la ley. Pero ojo, el procedimiento de homologación tiene dos etapas. La primera es la homologación, que significa que reconocer, poner al mismo nivel
Varios autores establecen que el procedimiento de homologación es más bien un procedimiento de nacionalización o un procedimiento de domesticación de una sentencia extranjera. ¿Por qué? Porque al momento en que es homologada y que se emite la sentencia de homologación, ya surte efectos, ya es válida en territorio mexicano y por ende ya podemos iniciar el procedimiento de ejecución. Y es aquí donde hay que distinguir. En el procedimiento de homologación efectivamente no procede lo que es el amparo ni lo que viene siendo la apelación, pero en el procedimiento de ejecución sí, porque ya una vez que esa orden extranjera o esa sentencia extranjera ha sido nacionalizada o domesticada, entonces sí se van a utilizar todos los medios o todos los recursos de ejecución contemplados por la legislación procesal mexicana, y entonces ahí sí es donde ya procede todos los recursos que conocemos, el recurso de apelación y lo que viene siendo el juicio de amparo, ¿no? Pero hay que distinguir las etapas. Procedimiento de homologación, que es simplemente nacionalizar y domesticar, ahí no procede lo que es el amparo ni tampoco lo que es la apelación, pero ya en el procedimiento de ejecución, ahí sí procede y hay tesis al respecto. Relacionados con la sentencia extranjera, pues copia auténtica de la sentencia definitiva, que sea cosa juzgada, liquidez e identificación de la cosa. Un tema muy importante respecto a la competencia. A mí, en lo personal, me ha tocado ver mucho en juicios sucesorios intestamentarios en que el de cuyos fallece en territorio mexicano y dejó cuentas en Estados Unidos o dejó bienes inmuebles en Estados Unidos. Y el juez mexicano, al momento de dictar una sentencia en el juicio de intestamentario, hace la división de bienes que se encuentran en el extranjero y viceversa. En Estados Unidos sucede lo mismo y esto lo vemos seguido en juicios sucesorios intestamentarios y en divorcios. Al momento en que se da la disolución de la sociedad conyugal y las partes se divorcian en Estados Unidos y tienen bienes en México, el juez dice: la casa que se encuentra en Rosarito o en Hermosillo o en Jalisco, en la ciudad de Guadalajara, la ciudad más grandiosa de México, se lo va a quedar el esposo, ¿no? La casa en Rosarito, la esposa. Entonces, ahí es muy importante resolver el tema de competencia. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución es muy clara en el artículo 121 y nos dice que todas las acciones derivadas de bienes muebles o de bienes de derechos reales se van a resolver conforme a la legislación del estado en el que se encuentran. De ahí que un juez extranjero que dispone, ya sea en un juicio intestamentario o en un juicio sucesorio intestamentario o un divorcio de un bien inmueble que se encuentra en territorio mexicano, no puede ser homologable. ¿Por qué? Porque el juez no tenía competencia. De ahí que el juez mexicano es autoridad y tiene la obligación de analizar la competencia del juez estadounidense. Y ahí es muy importante. Es a lo que varios tratadistas lo llaman como la competencia exorbitante. Es decir, una sentencia extranjera no puede ser homologable ni ejecutable en territorio mexicano si la autoridad judicial extranjera optó o asumió una competencia exorbitante, ¿no? Y eso es algo muy importante que debemos analizar en todo procedimiento de homologación de sentencia extranjera. Condiciones jurídicas en México, ¿no? Que sea introducida mediante una carta rogatoria, lo comentábamos, la carta rogatoria es simplemente la solicitud que hace un juez de un país a otro extranjero para el cumplimiento y desahogo de actuaciones procesales de mero trámite como citaciones, notificaciones, obtención de pruebas en el extranjero y en este caso, homologación y ejecución de sentencias extranjeras. No es la carta rogatoria lo que se homologa, sino lo que viene siendo la sentencia definitiva extranjera. Reconocimiento de la sentencia en todos los estados o ámbitos territoriales del país en que se dictó, que no sea contraria al orden público. Esto es algo muy interesante, que es una defensa. Simplemente en temas de pensión alimenticia, y lo comento así de forma general, en Estados Unidos es muy común que se dicte una orden de pensión alimenticia en cantidad específica y que se retenga el sueldo de un deudor alimentario que reside en territorio mexicano.
Esa orden de alimentos es pagadera en dólares, la cantidad de $500, ¿no? Por decir. Al momento de homologar en México, vemos que cuando se lleva a cabo la conversión, esa sentencia de alimentos es por la cantidad de 8,000 pesos, cuando un deudor recibe 12,000 pesos mensuales. Ahí, obviamente que la sentencia extranjera va en contra del orden público en México. ¿Por qué? Porque la legislación civil de México establece que para efectos no se puede establecer una cantidad mayor, ¿sí? A la mitad del 50% de un deudor alimentario, por lo que esa sentencia extranjera va contraria a las disposiciones del orden público en territorio mexicano, y de ahí no puede ser homologable. Vean qué interesante. Siempre hay que verificar, poner atención en los detalles más sencillos, porque esos son los que nos pueden ayudar de defensa para oponernos a una homologación de una sentencia extranjera. De los requisitos adicionales, pues copia de la sentencia extranjera debidamente apostillada, el comprobante de notificación y emplazamiento del demandado, que también sugiero que lo apostille, la constancia de que es una sentencia definitiva y que ha causado ejecutoria, las traducciones, si es un procedimiento de homologación de sentencias extranjeras conforme al Código Federal de Procedimientos Civiles. Si nosotros lo analizamos, podemos observar que las traducciones no deben de ser por perito traductor. Por lo general es la legislación procesal de una entidad federativa la cual nos señala que las traducciones deben de ser certificadas por un perito traductor autorizado por el Consejo de la Judicatura, y pues obviamente designar un domicilio en el lugar de la ejecución, que por lo general eso se menciona en el trámite al momento de elaborar el incidente, ¿no? Requisitos para reconocer y ejecutar una sentencia proveniente de México en Estados Unidos. Y eso es lo interesante, esto es lo que me gusta del derecho internacional privado y del derecho internacional comparado, ¿no? Lo que es el derecho comparado. El artículo 1716 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de California establece lo siguiente: salvo disposición en contrario a lo establecido en los incisos B, C, D y F de este capítulo, un tribunal de este estado reconocerá una sentencia proveniente de un país extranjero. Un tribunal de este estado no reconocerá una sentencia de un país extranjero si se aplica alguno de los siguientes: la sentencia fue dictada bajo un sistema judicial que no cuenta con tribunales imparciales o procedimientos compatibles con los requisitos del debido proceso legal. Es decir, que a la persona la garantía de audiencia, que a la persona, al demandado se le haya dado la oportunidad de haber sido oído y vencido en juicio una vez de que haya sido llamado mediante el emplazamiento. El tribunal extranjero no tenía jurisdicción personal sobre el demandado, el tribunal extranjero no tenía jurisdicción sobre el tema. O sea, estas son las reglas de competencia conforme a nuestros códigos federales, conforme a nuestro Código Federal de Procedimientos Civiles. Y también un tribunal de este estado no reconocerá una sentencia de un país extranjero si se aplica alguno de los siguientes, es decir, no recibió notificación del proceso con tiempo suficiente para poder defenderse. O sea, como podemos ver, hay más similitudes que diferencias, y esto es lo que nos permite una homologación y una ejecución de una sentencia extranjera en base a la reciprocidad internacional. Voy a abrir esta liga porque quiero mostrarles. Esta es legislación del estado de California. Es el artículo 1710, pues es todo el apartado de homologación conforme al acta de reconocimiento de sentencias extranjeras en asuntos monetarios, ¿no? Y aquí, como podemos ver, el artículo 1714 nos da lo que es la definición de un país extranjero. Y esto es lo que les quería mostrar. Si nosotros nos vamos aquí en PDF, vamos a poder observar que esta información ya viene autenticada por el Estado de California y por el Buró Legislativo del Congreso del Estado de California. En particular, pues el artículo 1714. Si yo quisiera demostrar reciprocidad en estos temas a la autoridad judicial mexicana, es simplemente imprimir este documento, llevarlo con un notario de California, me lo certifica, se apostilla la firma del notario, se hacen las traducciones en territorio mexicano con perito traductor y se vienen las certificaciones, y
se anexan a nuestro incidente. Sí, sí pueden observar lo que es este documento, nada más si me pudieran aclarar. No, no, perdón por aclarar, pero se quedó en la página 6 y no hemos podido ver ninguna otra presentación, Guillermo. No sé si quieras, se quedó como bloqueado y no hemos podido ver. Okay. A ver si nos apoyas. Gracias. Sí, vamos a, quiero que vean, permítame. Vamos a ver, vamos a compartir nuevamente. Disculpen, es que estoy subiendo el documento, perdón. No, no hay cuidado. ¿Sí lo pueden observar? No. No, ok, vamos a... No vemos tu pantalla. Vamos a ver nuevamente. ¿Pueden observarlo? Ahora sí observamos la pantalla. Ok. Miren, si pueden ver aquí. Si lo puedes hacer, superior, nos puedes apoyar en hacer más grande eso, ahí. Ajá. Si miren, aquí si podemos observar, este es el artículo 1714 del Código de Procedimientos Civiles, y como podemos observar, en la parte superior del lado izquierdo viene el sello del Buró del Consejo Legislativo del Congreso de Estados Unidos, en el cual están certificando o autenticando que este material electrónico legal, pues obviamente está certificado. Y este documento, como les señalaba, se puede imprimir, llevar con un notario de California, el notario lo va a certificar. Una vez certificado por el notario, se lleva lo que es se envía la apostilla a la Secretaría de Estado de California o de la entidad federativa de Estados Unidos de la que ustedes tengan el documento, y una vez que lo reciben, simplemente se hacen las traducciones y se anexa a nuestro incidente de homologación y ejecución. Vamos a continuar con la presentación. Pueden ver aquí lo que es la página 6. Seguimos en la misma página. Perfecto. Pero no vemos la 6. Seguimos viendo el artículo 1714. Ok, permítanme. Ahora sí. Ok. Muy bien. Continuando con el tema. Aquí vienen, en este recuadro, viene lo que es cómo es recíproco México y Estados Unidos hablando legislativamente. Aquí los requisitos para reconocer y ejecutar una sentencia proveniente de Estados Unidos, que ahorita los mencionaba, pero me comentaban que no veían la diapositiva, ¿correcto? Ok. Y los requisitos en el estado de California son muy similares, lo comentábamos, son muy similares a los contemplados por nuestro Código Federal de Procedimientos Civiles. Igualmente, si nosotros queremos homologar una sentencia mexicana en Estados Unidos, igualmente debe haber una carta rogatoria de una autoridad judicial mexicana dirigida a una autoridad estadounidense solicitando la homologación y ejecución.
se ocupa la copia certificada de la sentencia, un comprobante del emplazamiento, ¿sí? Y que la carta rogatoria y la sentencia establezcan que es una sentencia definitiva y que ha causado ejecutoria para efectos de que pueda llevar a cabo la homologación. En Estados Unidos, ustedes se pueden estar preguntando, bueno, ¿yo cómo puedo homologar una sentencia extranjera dictada por una autoridad judicial mexicana en Estados Unidos? ¿Es necesario contratar los servicios de un abogado en Estados Unidos? ¿O simplemente con presentar la carta rogatoria la autoridad judicial estadounidense va a actuar de oficio? Y la respuesta es la siguiente. Obviamente sí, lo más conveniente sería contratar los servicios de un abogado en Estados Unidos. Pero si lo que queremos es una opción, es no hacer gastar a nuestro cliente ya más de lo que ha hecho, todos los tribunales superiores en Estados Unidos cuentan con un programa que se le conoce como autorrepresentación legal. Estos programas o centros de ayudas legales que forman parte de la Corte proporcionan auxilio y apoyo en la elaboración o en el llenado de documentos de homologación y ejecución de sentencias extranjeras. De ahí que si ustedes tienen una sentencia emitida por una autoridad judicial mexicana, se pueden acercar a un tribunal en Estados Unidos, pedir hablar con el abogado facilitador y ellos los van a apoyar en realizar el procedimiento de homologación, que es un procedimiento muy sencillo. También si tenemos si contamos nosotros con lo que es una sentencia de un juicio ejecutivo mercantil y se condenó al cobro a un deudor que se encuentra en Estados Unidos, el procedimiento de homologación en Estados Unidos es muy sencillo. Prácticamente desde el momento en que se presenta el formulario de homologación ante la oficialía de partes del tribunal, en ese momento ya se puede ejecutar. ¿Y cómo lo pueden ejecutar? Yo les sugeriría contactar a una agencia de cobros. Las agencias de cobro, la ventaja que dan es que si tenemos un deudor que queremos cobrar, no sé, la cantidad de $50,000, la agencia de cobro va a comprar esa deuda y nos va a pagar el 85% de la deuda. Y el 15% restante es lo que ellos cobran junto con la cantidad principal. De ahí que, por ejemplo, si nosotros queremos un cobro rápido y efectivo, simplemente se homologa. Al momento en que se homologa presentando la solicitud de homologación en Estados Unidos, según nos ponemos en contacto con una agencia de cobro y la agencia de cobro nos va a pagar el 85% de esa deuda. Y para nosotros ya es caso concluido, ya la agencia de cobro hará las acciones legales contra el deudor para efectos de recuperar lo que nos pagó a nosotros. Esas son las opciones que uno tiene al momento de homologar. Y con mucho gusto, la tercera opción, siempre me pueden escribir, enviar un correo electrónico o una llamada y estaré en la mejor disposición de apoyarlos. Otro tema muy importante en materia de homologación y ejecución de sentencias y son lo que es la cooperación judicial internacional. Cuando hablamos de cooperación judicial internacional, hablamos de exhortos y cartas rogatorias, citaciones, notificaciones y emplazamientos en el extranjero, obtención de pruebas en el extranjero, homologación y ejecución de sentencias extranjeras. En este tema no voy a profundizar mucho, pero sí les quiero dar hablar de forma general. En materia de citaciones, notificaciones y emplazamientos, sé que ha habido, sobre todo en entidades federativas que colindan en la frontera con Estados Unidos, sé que ha habido muchos inconvenientes en la transmisión de los exhortos y cartas rogatorias para emplazamiento. Esto porque la Secretaría de Relaciones Exteriores ha dicho y ha enviado comunicaciones y circulares en las que pide a las autoridades judiciales que todos los exhortos y las cartas rogatorias para notificaciones y emplazamientos en el extranjero sean remitidos a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, lo que
va a generar, pues obviamente, un retraso en el desahogo de citaciones, notificaciones y emplazamientos. Y lo que les quiero comentar es que hay dos tratados internacionales, la Convención de la Haya y la Convención Interamericana sobre exhortos y cartas rogatorias. La Convención de la Haya, en notificaciones y emplazamientos, sí, México al momento de firmarla y adherirse, declaró que todos los exhortos y las cartas rogatorias tienen que ir a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tienen que ser transmitidos a través de ellos. Pero cuando firmó la Convención Interamericana no puso esa limitante. De ahí que si ustedes quieren enviar las cartas rogatorias de juzgado a consulado de forma directa, utilicen la Convención Interamericana sobre exhortos y cartas rogatorias porque no existe esa limitante. Tratándose de obtención de pruebas en el extranjero, es mucho más sencillo. Esta tesis, ¿sí pueden observarla? Sí. Ok, en esta tesis prácticamente nos dice, cartas rogatorias en procedimiento jurisdiccional del fuero común, que el diligenciamiento de ese medio de comunicación internacional por conducto de las autoridades diplomáticas o consulares no culmine en el lapso que para su desahogo se otorgó, no le resulte imputable a quien lo promovió. Así, de forma general, esta tesis establece lo siguiente. Permítanme... que dicha carta rogatoria se entregue directamente a la parte interesada, quien en su caso se encuentra obligada a diligenciarla en sus términos y en el plazo otorgado para ello, so pena de las sanciones previstas en el artículo 109 y 301 del Código Procesal Civil del Distrito Federal. Esta tesis prácticamente viene a reforzar lo que el gobierno de México declaró cuando se celebró y cuando firmó, ratificó y formó parte de la Convención de la Haya sobre obtención de pruebas en el extranjero. Ahí México, ¿qué dijo? México dijo, tratándose de cartas rogatorias, ¿sí?, de obtención de pruebas en el extranjero, se pueden enviar de autoridad judicial, la parte de autoridad judicial mexicana a cónsul mexicano en Estados Unidos. Entonces, la vía de transmisión es más rápida, pronta y expedita. De ahí que es muy importante identificar el tipo de carta rogatoria. Si es una carta rogatoria de emplazamiento, hay que utilizar la Convención Interamericana. Si es una carta rogatoria para obtención de pruebas en el extranjero, en base a esta tesis y en base a las declaraciones que hizo México al momento de firmar esa convención, pues prácticamente se puede transmitir de autoridad judicial o a nuestros oficiales consulares en territorio extranjero de forma directa. Y tratándose de homologación y ejecución de sentencias, esta tesis es importantísima. ¿Por qué? Porque nos viene a decir lo siguiente. Sentencia extranjera. La carta rogatoria puede ser remitida por conducto de una de las partes y ella puede promover la homologación y ejecución. Entonces, esto nos viene a simplificar la transmisión de exhortos y cartas rogatorias. Es por eso que yo siempre les digo a mis compañeros, les pregunto, bueno, ¿qué tipo de carta rogatoria es la que quieres desahogar? Porque si es de notificaciones y emplazamientos, ¿sabes qué? Utiliza la Convención Interamericana. Hay otras opciones más prontas y expeditas que ahorita las voy a explicar. Y yo creo que espero y les sean de utilidad. Cuando hablamos de exhortos y cartas rogatorias para emplazamiento, supongamos que el demandado reside en Estados Unidos. ¿Cómo voy a transmitir la carta rogatoria para emplazamiento? ¿A quién dirijo el exhorto? ¿A Relaciones Exteriores? ¿Al consulado o a la autoridad estadounidense? ¿Puedo solicitar una vía de transmisión señalada por la Autoridad Central Mexicana, que es la Dirección General de Asuntos Jurídicos? Si el demandado nacional del Estado que envía esto influye en el método de transmisión del exhorto y carta rogatoria, recuerden que el derecho internacional privado, las materias que lo integran es la nacionalidad, la condición jurídica del extranjero, el conflicto de leyes y de competencia jurisdiccional. Y siempre que vamos a hablar de cooperación judicial internacional, siempre va a haber un elemento que forma parte del estudio del derecho internacional privado, ya sea la condición jurídica del extranjero, o ya sea la nacionalidad, o ya sea lo que es el conflicto de leyes o competencia jurisdiccional. Y el derecho extranjero me puede ayudar para lograr un método de transmisión distinto al señalado por la autoridad central,
Y es aquí donde viene lo importante. Si ustedes quieren desahogar una carta rogatoria para notificaciones y citaciones y emplazamiento en Estados Unidos, en menos de una semana o máximo 2 semanas, esta es la opción que yo les sugiero. Como regla general, primeramente, la Convención de la Haya y la Convención Interamericana, México forma parte. Y yo les comentaba que al momento de firmar la Convención de la Haya sobre notificación de documentos judiciales y extrajudiciales, México dijo, no, tratándose de la Haya, todo se va a transmitir por medio de lo que viene siendo relaciones exteriores. En la Convención Interamericana quedó mudo, nada más designó a la autoridad central, a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, porque lo tenía que hacer, obviamente, pero no puso la limitante como lo hizo en la Convención de la Haya. La Convención de la Haya, tanto como la Convención Interamericana, establecen las reglas generales y las reglas especiales para el desahogo de los exhortos. Y esta es la parte interesante. Si nosotros analizamos el artículo 5 de la Convención de la Haya, establece lo siguiente. La autoridad central del Estado requerido ordenará el desahogo de exhortos y cartas rogatorias en base a la legislación del Estado requerido y según la forma particular solicitada por el requirente. Esa es la regla general. ¿Qué nos dice la regla general? Si yo quiero desahogar un exhorto y carta rogatoria en territorio estadounidense de notificación y emplazamiento, la regla general es que se va a desahogar conforme al Código Procesal del Estado de California, si esa es la entidad federativa donde quiero realizar el emplazamiento, o el Código Procesal del Estado de Nevada, del Estado de Arizona, del Estado de Oregon, etcétera. Y la regla especial es cada estado contratante puede realizar las notificaciones por medio de sus agentes diplomáticos o consulares. Ahí es el error en el que nosotros caemos como abogados litigantes, que cada vez que solicitamos la emisión de una carta rogatoria, solicitamos la regla especial. Es por eso que las autoridades judiciales mexicanas envían el exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien a su vez le envía, ¿sí?, al consulado correspondiente donde se encuentra el deudor. ¿Por qué? Porque nosotros nos basamos en la regla especial. Si nosotros nos basáramos en la regla general, que también la contempla la Convención Interamericana en su artículo 10, nosotros desahogaríamos una notificación de emplazamiento mucho más rápido y expedito que si lo hiciéramos a través de relaciones exteriores utilizando la regla B. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? En el estado de California, ¿quiénes están autorizados para llevar a cabo un emplazamiento? La ley procesal de California nos dice, una demanda puede ser notificada por cualquier persona mayor de 18 años de edad que no sea parte de una acción. Si nosotros podemos ver, si pueden apreciar aquí la información legislativa del estado de California. Sí, sí se alcanza a ver. ¿Sí? Aquí nosotros podemos ver en el artículo 414.10 nos dice, una demanda puede ser notificada por una persona, por cualquier persona mayor de 18 años que sea ajena al procedimiento. ¿Eso qué significa? Puede ser un sheriff, puede ser lo que es un process server, que se le conoce como un notificador autorizado por el estado de California, o cualquier persona mayor de 18 años, ¿sí?, ajena al procedimiento. De ahí, ¿sí?, que yo le sugeriría que el desahogo de una carta rogatoria se hiciera en base a la legislación procesal del estado receptor. Y lo más importante y lo más benéfico de todo esto es lo que establece la siguiente tesis, ¿no? Dice, el emplazamiento no es reclamable en el amparo cuando se realiza por una autoridad extranjera aplicando la ley de su país en acato a una convención internacional. De ahí que si nosotros solicitamos que se desahogue el emplazamiento conforme a la legislación procesal del estado de Arizona, nosotros queremos que nuestra carta rogatoria sea remitida o a un sheriff que tiene la facultad y la obligación de realizar emplazamientos, o en su caso, si conocemos a un procesador autorizado por el estado de Arizona para que nos realice el emplazamiento, simplemente solicitar que se gire a ese procesador autorizado la carta rogatoria y él se va a encargar de emplazarlo en 2 a 3 días, ¿sí? O si acaso lo más tardado que he visto es una semana, y nos van a entregar un comprobante de emplazamiento.
Ese comprobante de emplazamiento simplemente se certifica ante la Secretaría de Estado de California por medio de la apostilla, se traduce al idioma español por medio de perito traductor y se presenta ante el juzgado y ahí queda nuestro emplazamiento. ¿Y cuál es la ventaja? Como lo hizo una autoridad, ya sea el sheriff o el procesador autorizado, no procede el amparo. Y esto nos puede ahorrar bastante tiempo en el desahogo de una diligencia de esa naturaleza. Para transmisión de exhortos o cartas rogatorias para emplazamiento, pues podemos concluir que conforme a la regla general contemplada en ambos tratados, los exhortos y las cartas rogatorias son desahogados conforme a la legislación procesal del Estado receptor. Igualmente existe la opción de la regla especial, que obviamente no la sugiero. Los exhortos y cartas rogatorias pueden ser transmitidos por vía postal, ya sea por la misma parte interesada, a la autoridad extranjera o de autoridad judicial a autoridad judicial y a través de nuestros agentes consulares, excepto en un país extranjero o territorio mexicano. Y yo les comentaba la cuestión de nacionalidad, porque es algo muy importante. Por ejemplo, al momento, México, al firmar la Convención de la Haya sobre notificaciones y citaciones, estableció lo siguiente. México dijo, tratándose de exhortos y cartas rogatorias, los gobiernos extranjeros no pueden utilizar a sus cónsules para notificar a un mexicano que se encuentra en territorio mexicano. Es decir, si se inicia una acción en el estado de California y el demandado vive en Baja California, la carta rogatoria, en base a esa limitante que hizo el gobierno de México, a esa reserva, el cónsul americano en Tijuana no puede ir y emplazar a un ciudadano mexicano, ¿sí? Porque lo prohíbe el gobierno mexicano en base a esa reserva. Pero sin embargo, si es un ciudadano estadounidense residiendo en territorio mexicano, entonces sí el consulado americano sí lo puede hacer. ¿Por qué? Porque es un nacional de su mismo país. Entonces vean qué interesante entra ahí ya las cuestiones de nacionalidad o de condición jurídica de un extranjero, ¿no? Los gastos de desahogo de la diligencia corren a cuenta de la parte interesada y deben de ser introducidos al idioma inglés. Obtención de pruebas en el extranjero, ya también lo comentábamos. ¿Qué pruebas se pueden gestionar? Confesionales, documentables públicas y privadas, dictámenes periciales, inspecciones judiciales, testimoniales, fotografías, escritos, notas taquigráficas, etc. Aquí algo que yo les quería comentar, dentro de las pruebas más comunes que nos mandan solicitar o que se solicitan en materia de alimentos o en juicios ejecutivos mercantiles o incluso en sucesorios intestamentarios, es obtención de cuentas bancarias, saldos bancarios, gestiones de banca y declaraciones de impuestos. También esto lo hacía mucho el sistema de administración tributaria, ¿no? Siempre que había un proceso administrativo en contra de un particular y que deseaba llevar a cabo la importación de ciertas mercancías y al momento de presentar las facturas de venta, ¿no? O los recibos de venta, el SAT nos solicitaba verificar la existencia de esa compañía, nos pedía eso, ir y dar fe y constancia de que efectivamente existía esa empresa en los Estados Unidos y que ellos emitieron esa factura de venta, ¿no? También nos mandan, es muy común que soliciten la verificación de una existencia de una persona moral y obviamente pues el régimen conyugal en materia familiar de un matrimonio llevado a cabo en el extranjero, ¿no? Y aquí les quiero dar un tip. Hay muchas pruebas que no es necesario que las pidan por medio de carta rogatoria, ya que ustedes las pueden obtener. Y les voy a dar un ejemplo. Si ustedes quieren verificar la existencia de una empresa y quieren obtener copia de los artículos de incorporación, que en México vienen siendo los estatutos, nosotros podemos entrar a esta página, por ejemplo, en el caso de California, ¿no? Me estoy enfocando en el caso de California. Y aquí, nosotros, por ejemplo, supongamos que queremos saber quién es el representante legal de Macy's y quién es o Gulfstream. Vamos a hablar de Gulfstream. Es una empresa que se encuentra en territorio mexicano. Supongamos que tenemos un
un laudo en contra de Goldstream y lo queremos ejecutar en el estado de California, aquí en esta página, por ejemplo, si nosotros buscamos, aquí nos va a aparecer quién es a la persona que se le debe de notificar la demanda, quién es el agente. Y si hacemos clic aquí, nosotros podemos tener toda la información del registro de esa empresa, en dónde se encuentran, cuál es el lugar principal de negocios, quién es el agente, cuáles son sus artículos de incorporación, cuáles son sus estatutos, etcétera. Y se puede tener toda esa información. Cada entidad federativa de los Estados Unidos tiene lo que es una Secretaría General de Gobierno, que son los que se encargan de tener disponible esa información. Este es nada más un consejo un tip que les doy, porque esta información nos la piden mucho en materia de juicios intestamentarios, juicios ejecutivos mercantiles y en materia de alimentos, ¿no? Entonces, esto es algo que les puede ayudar para ahorrarse tiempo en un caso que puedan tener. Y un punto muy importante, cuando hablamos de obtención de pruebas en el extranjero, hay que recordar que no todos los consulados de México pueden obtener información considerada de carácter confidencial. De ahí que si ustedes desean obtener información sobre cuentas bancarias o constitución de sociedades, y lo mandan pedir por medio del consulado, los consulados no van a proporcionar esa información ni la van a obtener. ¿Por qué? Porque en base a la Convención de Viena sobre relaciones consulares, los consulados de México están impedidos para comparecer ante los tribunales de California y realizar actuación a los tribunales de un país extranjero y realizar comparecencias judiciales para obtener información. Solamente pueden comparecer como amicus curiae, ¿no? Como amigos de la corte y render testimonio en derecho internacional, pero no pueden hacer gestiones o actuación o presentar acciones judiciales para obtención de esta información confidencial. Ahí lo que yo les sugiero es que se contacten con el centro de ayuda legal correspondiente del tribunal estatal del cual quieren obtener la información, o con todo gusto envíenme un correo electrónico, un teléfono, una llamada telefónica, y con gusto los oriento y les informo y les ayudo con los formularios necesarios para obtener esta información en el estado de California. Un tip extra: todas las cartas rogatorias deben contener el nombre, fecha y lugar de nacimiento de las partes para poder llevar un desahogo exitoso, ¿no? ¿Cuál es la conclusión de la presentación? Bueno, pues que la homologación de sentencias entre México y Estados Unidos se basa en la reciprocidad internacional. Nosotros hemos hablado del principio de pacta sunt servanda en derecho público y en derecho internacional privado, que prácticamente nos dice que los tratados son obligatorios entre los estados que forman parte, pero cuando hablamos de una situación de hecho en la cual no hay un tratado internacional en las partes, nos atendemos a lo que es a la reciprocidad internacional y prácticamente quedamos sujetos a los requisitos establecidos por la legislación procesal interna del país en el que nosotros queremos homologar y ejecutar esa sentencia mexicana. Permítanme. Las sentencias extranjeras son homologables y ejecutables en territorio mexicano si cumplen con los requisitos establecidos por la legislación procesal federal mexicana. Y ojo, les comentaba, ¿no? Nada más como comentario final. Una cosa es el procedimiento de homologación, que es equiparar, nacionalizar o domesticar, y otro el de ejecución. En el de homologación no procede ni la apelación ni el amparo, pero en el de ejecución sí. Y si es un trámite y si no es un trámite de homologación y ejecución coactiva, nos tenemos que atender a los lineamientos establecidos por los procedimientos de reconocimiento y validez contemplado por la legislación procesal de la entidad federal mexicana en la que queremos llevar a cabo ese reconocimiento de sentencia extranjera. En materia de transmisión de exhortos y cartas rogatorias internacionales, en materia de homologación, obtención de pruebas y emplazamientos en el extranjero, hay que recordar que estos pueden ser transmitidos por la parte interesada, dependiendo de la actuación judicial. Si es notificación o citación,
solamente si invocamos la regla general para hacerla llegar a ese sheriff o a ese alguacil o procesador autorizado por el estado de California. Si es una obtención de pruebas en el extranjero, de igual forma la podemos llevar a la autoridad judicial de forma directa, a la parte interesada, y en homologación y ejecución de sentencias extranjeras, pues prácticamente lo mismo, ¿no? Acabamos de ver esa tesis. Y mi información de contacto, les proporciono, mi correo electrónico es guiferbi@yahoo.com, mi número de teléfono es el 760-847-1125, estamos a su disposición. Y si desean conocer más de estos temas, obviamente les recomiendo lo que es la página de lo que viene siendo el Instituto Mexicano de Derecho Internacional Público. Contiene mucha información, no nada más en materia de derecho internacional privado, pero sino también público. En lo particular y en lo personal, estos temas me apasionan, no sé si se dieron cuenta. Son temas muy, muy, muy interesantes, precisamente porque hace falta mayor difusión de esta información en materia de derecho internacional privado. Es que siempre tengo la disposición de apoyar a mis compañeros, a mis amigos y también a mis conocidos. Por eso les refrendo lo que es mi información de contacto y estamos a la mejor disposición de apoyarlos. Y es todo por mi parte, quedo a su disposición para cualquier pregunta o aclaración. Gracias, Guillermo. Por aquí en el chat veo que hay unas preguntas. Si quieres, vemos. Aquí dice... Claro. A ver, el licenciado Aurelio Espinosa pregunta, dice, ¿qué tan frecuente? Ay, se me movió, espérame. ¿Qué tan frecuente en su experiencia se homologan sentencias entre ambas naciones? Y pregunta además que si es costeable este procedimiento, aparte de las agencias de cobro. En frontera, lo que viene siendo el procedimiento de homologación y ejecución de sentencias extranjeras, sobre todo en la ciudad de Tijuana, es un trámite muy común. Realmente, y no nada más en materia de juicios ejecutivos mercantiles o de laudos arbitrales, también en materia familiar, es el pan de cada día. Viendo un estadístico de un informe de Secretaría de Relaciones Exteriores para el año, de lo que fue el año fiscal 2019, simplemente en materia de homologación de sentencias extranjeras, que se haya llevado a cabo un reporte, ¿no? Simplemente en la ciudad de Tijuana fueron aproximadamente 67 trámites de homologación y en la ciudad de Mexicali fueron 35. Con 12 del municipio de Tecate. Obviamente no es un gran volumen comparado con las demás trámites, pero sí es un procedimiento costeable y los voy a explicar por qué. Prácticamente, si nosotros tenemos un juicio ejecutivo, una sentencia en un juicio ejecutivo mercantil y se condena al pago de un adeudo a un demandado que se encuentra en México, simplemente lo que viene siendo, si nos pagan el 85% de la deuda, si nosotros tenemos un interés pues prácticamente con el 85% nos viene a cubrir el capital, no la cantidad principal. El interés probablemente no, también se entra a analizar porque hay que ver las paridades en cuanto a los intereses y que no haya una violación de disposición del orden público en Estados Unidos, pero si es un interés que es homólogo al contemplado por la legislación del Estado en el que queremos nosotros homologar y ejecutar, pues prácticamente con el interés estuviéramos nosotros recuperando lo que es ya la cantidad principal, ¿no? del adeudo. Y pues obviamente la agencia de cobro llevaría ya el cobro total del adeudo, ¿no? Muy bien, por aquí hay otra pregunta y dicen, ¿el trato distinto en el emplazamiento de extranjeros y mexicanos puede ser contraria al artículo 1 constitucional? ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, es una pregunta interesante.
Obviamente, cuando estamos hablando del artículo primero constitucional, pues estamos hablando de los derechos humanos, ¿no? Que es una rama del derecho internacional público, y el derecho internacional público va a conocer precisamente de asuntos particulares cuando hay una violación de derechos humanos. Yo creo que el trato sí puede llegar a afectar lo que es el artículo primero, es contrario al artículo primero constitucional, porque la Secretaría de Relaciones Exteriores, al momento de hacer esa reserva de ley, está dando un trato diferente a un nacional y a un extranjero. Y estamos nosotros viendo que simplemente en administración de justicia, en acceso a la justicia, el trato y lo que viene siendo el acceso a la justicia es equitativo, tanto para nacionales como para extranjeros. De ahí que el solo hecho de que se diga, bueno, a un extranjero se le puede notificar de esta forma y a un nacional no, yo creo que puede haber ahí una afectación. Muy bien. Y aquí Alejandro Zuna dice que sí hay apelación en materia de homologación. No sé si es una afirmación, porque yo sé que Alex sí lleva asuntos activos. Puede haber, sí hay una, viene siendo lo que es una apelación al momento de ejecutar. Cuando estábamos hablando, comentaba yo al inicio de la plática, que el procedimiento de homologación y ejecución son dos etapas. Homologación es igualar, es poner al mismo nivel, es nacionalizar o es domesticar. Y el procedimiento de ejecución, obviamente, puede recurrir cualquier procedimiento. Hay hay varios tratadistas, dentro de uno de ellos es Leonel Pérez Nieto y Jorge Alberto Silva, que son los más conocidos en derecho internacional privado, que establecen que dentro del mismo procedimiento de homologación se pueden dar violaciones al momento en que el juez omite algún requisito o alguna formalidad, y que eso puede dar origen a la apelación. Yo estoy totalmente de acuerdo con ellos, estoy totalmente de acuerdo en esa opinión. Sería cuestión, obviamente, soy honesto, no me ha tocado que apelen en cuanto a la homologación, sino en la etapa ejecutoria. Pero no dudo que efectivamente sí pueda haber un recurso, puesto que al momento de homologar puede haber una falta al procedimiento al no observar ciertos requisitos establecidos por la legislación procesal. Y eso es muy importante, porque recuerdo que en una ocasión, no voy a decir nombres, pero una autoridad judicial dijo, no, el procedimiento de homologación es muy sencillo, es simplemente llegar y ya es cosa juzgada, es nada más que cumplan los requisitos, y me quise ir para atrás, ¿no? Dije, bueno, no, puede haber varios medios de defensa, yo en lo personal pienso que sí, afortunadamente a nosotros no nos ha tocado, pero no lo dudaría que efectivamente se pudiera presentar y que se dé, ¿no? Muy bien. Y sobre todo que Claro, pues ya lo que sigue son puras felicitaciones aquí por tan padre charla que nos diste, por tan excelente ponencia. Muchas gracias. Quisiera, a ver, que nos comparta aquí pantalla. Muy bien. Pues ahora sí que la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, ANA de Baja California, otorga el presente reconocimiento al licenciado Guillermo Fernández Villalobos por su excelente presentación del tema, la homologación de sentencias extranjeras entre México y Estados Unidos. Está firmado en Mexicali, Baja California, a 29 de junio del año 2021. Firma el licenciado Francisco Javier Sánchez Pérez como presidente y tu servidora, Nuria García Negrete, en mi carácter de vicepresidenta. Muchas gracias por la participación. Los invitamos a todos a encender sus pantallas para la foto del recuerdo, para que vean que todos estuvimos aquí presentes. Muy bien, la foto. Muchas gracias. Gracias por tu participación, Guillermo, muy interesante. Nos dejaste ahora sí que con ganas de seguir escuchando más. Todo estuvo muy claro, muy específico.
y de seguro muchos te estaremos contactando con preguntas. Después, gracias por compartir tu contacto, y a todos los que nos acompañaron el día de hoy, muchas gracias por su participación. Entramos en periodo vacacional y los esperamos para nuestro festejo del Día del Abogado, para que nos puedan acompañar tanto en la sede de Mexicali como en la de Tijuana. Muchas gracias a todos y bonita tarde. Gracias, hasta luego. Gracias y nuevamente a su disposición y gracias por la oportunidad. Buenas tardes. Gracias, Guillermo. Buenas noches.